manipulation is expected to double within 30 minutes. La primera cuestión que abordamos es el tema de la imagen. Yo soy un director de cine en particular porque yo trabajo con la palabra. La palabra es base de la construcción de una historia, de un relato, de una trama, de un personaje. Si bien valoro los silencios, los personajes se construyen por aquello que dicen, por aquello que no dicen, pero sobre todo por el hiato, el gap entre lo que dicen y lo que creen que están diciendo, ¿no? ¿Usted qué está escribiendo? Yo estoy recién empezando a imaginar una historia de un hombre que quiere volver al pasado de su matrimonio, específicamente. Ok. Sí, para reparar detalles, cosas muy pequeñas, un gesto desaprensivo, un olvido. Pero bueno, es recién un embrión, ¿no? Pero es autobiográfico. No, en absoluto, no. A mí me interesan mucho los personajes contradictorios, que es una paradoja, porque en realidad la contradicción construye nuestra personalidad y la contradicción es más real y sincera y más verdadera que cuando uno construye un personaje con un discurso direccionado. Tiene que ver con que yo trabajo en forma permanente una curva que atraviesa cualquier película de en qué momento los personajes son conscientes de en qué momento están en el relato, ¿no? Porque lo que muchas veces ocurre leyendo guiones es que los personajes todo el tiempo son conscientes de dónde están. Y uno cuando, tomando un poco el concepto de Zizek, ¿no?, de acontecimiento, digamos, uno casi nunca es consciente del acontecimiento. Uno puede preverlo, soñarlo, puede tener una resonancia, pero en el momento mismo del acontecimiento uno puede ser consciente o no, y es mucho más rico cuando uno lo atraviesa sin conciencia de que lo está atravesando, porque cuando esa resonancia viene a presente, tiene un poder devastador, ¿no?, sobre todo lo que ocurre, se derrama, ¿no? Entonces muchas veces te pasa que viendo películas, pues, los tipos son conscientes todo el tiempo de una revelación, y las revelaciones uno no es consciente cuando ocurren, sino después, o incluso antes, ¿no?, por anticipación. Muy lindo, precioso espectáculo. Qué alegre, ¿no? Dan ganas de ser feliz. Entonces la base de la construcción de mi relato está ahí, después viene la imagen. Es un estadio posterior y muy excepcionalmente cuando construyo un relato lo veo. Yo no soy un fanático de la tecnología, como ves, no es un lugar en el cual haya demasiadas pantallas, ¿no? O sea, algunas necesarias. Y la incorporación de la tecnología me interesa en cuanto expande el universo narrativo, en cuanto expande la experiencia de relato. Inevitablemente hoy las pantallas, digamos, habitan nuestro mundo cotidiano, básicamente como una disgregación, digamos, de la atención y de la atención, y el desafío es reunir esas pantallas en pos de una atención única y de un relato en un momento determinado. Entonces, para mí el desafío es cuando incorporo la tecnología a través de lo que se denomina las tecnologías del second screen, que básicamente es cómo incorporar los dispositivos que uno está mirando mientras mira otra cosa a ese mismo relato, que es un desafío muy atractivo. Pero me interesa la tecnología tanto en cuanto esa reunión, ¿no?, esa posibilidad de que la tecnología, el mismo desvío que genera, continuarlo hasta la calle principal. Esa es para mí la función de la tecnología, recuperar la atención que está perdida por la misma tecnología. Porque sin atención y tensión todo se torna todavía más banal y leve de lo que es, ¿no? Me interesaba ese universo masculino de simetría. Hablabas de silencio, de sobreentendidos, y esa felicidad montada sobre sobreentendidos, que es una felicidad precaria, pero intensa a la vez, porque mientras el sobreentendido dura, es una felicidad verdadera, y cuando se revela o se devela, digamos, como tal, que uno está sobreentendido cosas que en realidad, en esa revelación uno advierte que está todo montado sobre una gran confusión, ¿no? Y la confusión genera angustia y la consecuencia fin de la felicidad, ¿no? Pero mientras dura, es bastante verdadero la felicidad masculina. Me interesaba este universo masculino donde estos hombres que están unidos por un deseo común al cual renunciaron, ¿no? Hay un deseo común que la mejor manera de conservarla es renunciar a tal y dejarlo en ese lugar, ¿no? Que quizás estos dos tipos, sin haber leído a Lacan ni a nadie, sabían que el deseo se iba a desvanecer en cuanto lo tocaran, ¿no? Y ese pacto de renunciamiento sobre ese objeto de deseo finalmente es la guarda más preciosa de ese deseo, y
y montan su amistad y su vida y su deseo sobre los otros en ese renunciamiento, y cuando uno rompe ese pacto se subvierte todo un orden perfecto y simétrico, ¿no? Y una noche apareció Cassandra. El amor. Nos enamoramos los dos por primera vez. Y de la misma mujer. Y bueno, como no podía ser de los dos, nos pusimos de acuerdo que no sea de ninguno. Y nuestra amistad, mejor dicho, nuestra sociedad, se sostiene en ese principio, en Cassandra, en ese renunciamiento. No hay base más concreta o más simétrica que un renunciamiento igual de dos personas sobre algo que desean de la misma manera, ¿no? Eso los pone en un lugar de igualdad. La película trata un poco del renunciamiento del deseo, de la circulación del deseo, de este vínculo homoerótico tan común que se ve en los hombres y que incluso es medio tabú, porque me acuerdo cuando contaba la película, me preguntaban, ¿pero son gays? Como que esa zona confusa me preocupaba muchísimo, muchos que escuchaban, ¿pero son putos? Estaban, como que la mayoría cuando lo contaba quería que esté claro qué es homoerótico, o sea, generaba mucha, a mí me divertía mucho el miedo que generaba esa zona en la cual el lector, porque escuchaba la historia, necesitaba que le aclare qué eran esos dos. Y yo decía, es el vínculo que tenés vos cuando te vas a navegar solo con un hombre de tantas horas, o cuando te abrazás tanto después de un partido, digamos. No inventé nada, yo lo llamo homoerotismo. Después cuando la gente vio la película no tuvo esa relevancia porque había un sobreentendido con lo que estaba ocurriendo que no necesitaba un discurso que la explique. Eso me dio mucho placer, ¿no? Esta película habla sobre el nombre del padre, ¿no? Sobre la construcción de la paternidad como un hecho puramente, no lo digo en un sentido peyorativo, ¿no? Puramente en el sentido más exceso de lo puro, puramente nominativo, ¿no? Como la paternidad no como un hecho presencial o natural, sino como un hecho de nominación, ¿no? Y la película atraviesa este tema que a mí me interesa muchísimo. Uno hace lo que hace para no explicarlo, justamente. Como si en vez de hacer amor uno le andaría explicando lo que siente por el otro, nada. Se aburre y se va. Entonces hay algo de eso, pero sí hay una imagen que para mí la mejor manera de graficar hacia un otro, digamos, que es lo que me ocurre, que cuando yo era chico y ocurría algo en la escuela, o no ocurría y yo lo inventaba, digamos, había un deseo muy grande de llegar a casa y golpear la puerta y que esté mi mamá ahí para que escuche ella lo que me pasó y no otro, ¿no? Y recuerdo ese momento entre que tocaba la puerta y los pasos que se acercaban para saber si el que se acercaba era la escucha o no, era un momento de una felicidad y un entusiasmo en el cual me sentía más vivo que nunca. Y eso me pasa cuando voy a escribir algo y imaginar que cuando golpea la puerta alguien se va a acercar a escuchar, ¿no? O sea, es la posibilidad de la escucha del otro, más que la escucha del otro, lo que excita y motoriza y hace que todo esto me haga tan feliz. ¿Y vos estuviste escribiendo? Algo así. Qué raro de noche. Pero me quedé sentado acá, se hizo tarde. ¿Y qué es? ¿De qué se trata? No es una historia todavía, es una idea apenas. Un hombre y una mujer flotando en el agua. ¿Qué pasa? ¿Están muertos? No, están casados nada más hace mucho, que no es lo mismo. Marta, ¿a vos todo esto te parece real? ¿Te parece verdad? ¿Viste qué lindo es flotar sin esfuerzo? Como andar sin el cuerpo. ¿Vos sentís lo mismo? The world's population is expected to double